De la reina surgió una mártir y de la muñeca una heroína. María Antonieta, archiduquesa de Austria, reina de Francia y viuda Capeta. Discurso pronunciado el día 5, sesión de la Academia Jackson de Figueiredo en Sao Paulo, 21 de agosto de 1929. María Antonieta, archiduquesa de Austria, reina de Francia y viuda Capeta. Reverendísimo Monseñor, director de la Academia, señores académicos. La simple enumeración de los títulos con los que María Antonieta de Habsburgo, más tarde María Antonieta de Borbón, fue conocida durante su corta vida, trae consigo el recuerdo de la serie de acontecimientos extraordinarios e imprevistos que formaron el tejido de las más interesantes existencias femeninas del siglo XVIII. En su primera fase, la vida de esta princesa fue feliz y brillante, como un sueño dorado, en el que toda la gloria del poder, todo el brillo de la fortuna y todo el encanto de una juventud radiante se reunieron en una misma persona. Sin embargo, de repente esta larga cadena de fortuna se vio truncada por un terrible tifón que provocó el hundimiento de la monarquía, la profanación de los altares y la caída de una nobleza que a lo largo de los siglos había escrito con su propia espada las más páginas brillantes de la historia de Francia. Y en medio del derrumbe del edificio político y social de la monarquía borbónica, cuando el mundo entero sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, la alegre archiduquesa de Austria, la jovial reina de Francia, cuyo porte elegante recordaba una estatuilla de Sèvres y cuya risa tenía los encantos de una felicidad sin nubes, bebió, con dignidad, con altivez y con una resignación cristiana admirable, los amargos sorbos del inmenso cáliz de hiel con el que había decidido glorificar la divina providencia. Hay ciertas almas que solo son grandes cuando las ráfagas de desgracia soplan sobre ellas. María Antonieta, que fue inútil como princesa e imperdonable frívola en su vida de reina, ante la ola de sangre y miseria que inundó Francia, se transformó de manera sorprendente, y el historiador comprueba, lleno de respeto, que de la reina surgió una mártir y de la muñeca una heroína. En el año 1755 nació en el magnífico palacio de Schönbrunn de Viena la archiduquesa María Antonieta, hija de la impetuosa María Teresa, reina de Hungría y Bohemia, y de Francisco I, soberano del Sacro Imperio Romano-Germánico. La diferencia entre los personajes de sus padres quizás explique las desconcertantes contradicciones que se encuentran en todas las acciones de María Antonieta y a lo largo de su vida. María Teresa fue viril y enérgica hasta el punto de enfrentarse gloriosamente al gran Federico de Prusia, y tal fue la fuerza con la que hizo pesar la autoridad real sobre sus súbditos que la llamaron, incluso en los documentos oficiales más importantes, rey y no reina. Francisco I, por el contrario, era débil, tímido y poco inteligente. Se dice que cuando en su presencia se repitieron las injustas objeciones de Voltaire contra la forma monárquica, el pobre soberano, no teniendo suficiente cultura y energía para defender los principios de los que era guardián, se limitó a decir a sus cortesanos: ¿y qué queréis? Mi trabajo exige que sea monárquico. La infancia de María Antonieta transcurrió en la pomposa corte de Viena. La joven archiduquesa demostró ser amable por naturaleza, a lo que se unía un fuerte gusto por los estudios. Todavía hoy se sabe que estaba comprometida con Mozart, el gran pianista, quien siendo entonces solo un niño de 5 años, creyó ingenuamente que estaba comprometido con la bella hija de los soberanos del Sacro Imperio. La diplomacia de Choiseul, el influyente ministro del rey de Francia, Luis XV, vino, sin embargo, a poner fin a esta infancia sin nubes, favoreciendo el matrimonio de Luis XVI, entonces todavía príncipe heredero, con María Antonieta. Evidentemente, el amor no había atado los corazones de los jóvenes príncipes. Se trataba simplemente de un acuerdo diplomático en el que Austria, fiel a su política matrimonial y apuntando exclusivamente a sus propias ventajas, cedió a una de sus archiduquesas, sujeta a ciertas compensaciones por parte de Francia. Concluidas las últimas negociaciones diplomáticas y hechas las necesarias despedidas, la joven María Antonieta emprendió camino al país del que se convertiría en el futuro en la poderosa reina. La acompañaba un brillante séquito, formado por las más altas cualidades de la nobleza del Sacro Imperio. En la frontera francesa tuvo lugar la curiosa ceremonia de la entrega de la archiduquesa. Se trataba de un edificio que estaba formado por 2 partes absolutamente idénticas, una de las cuales estaba en territorio francés y la otra en territorio alemán.
El séquito de la archiduquesa, entrando por la puerta alemana, condujo a María Antonieta hasta las habitaciones, donde dejó definitivamente sus ropas de princesa del Sacro Imperio, cambiándolas por las de dama francesa. Así vestida, María Antonieta entró, acompañada únicamente por el embajador de Austria, en la parte francesa del edificio. Allí la esperaba toda la nobleza, haciendo gala de la incomparable elegancia, la inmensa riqueza y el refinado gusto artístico que caracterizaban a la corte francesa de la época. Luis XVI, entonces un sencillo príncipe heredero, era conocido por la austeridad de su conducta y por la piedad, la bondad y la honestidad que adornaban su carácter. Sus más feroces adversarios lograron levantar solo tres acusaciones contra él: la de apático, glotón y cerrajero muy hábil. En el nuevo hogar principesco, que se formó sin vínculos de profundo afecto, el espíritu cristiano del que estaban imbuidos los recién casados compensó la ausencia de amor. María Antonieta y Luis XVI han sido siempre esposos ejemplares que construyeron la felicidad indiscutible de su vida familiar sobre las sólidas bases del respeto mutuo y la moralidad absoluta. Los años que transcurrieron entre la boda y la coronación fueron, quizás, los más afortunados de toda la corta vida de María Antonieta. Bella, poderosa, rica, bien casada y venerada por el pueblo con afectuosa entrega. La joven princesa tenía como única ocupación recorrer los suntuosos palacios de la corona de Francia, trayendo consigo su temeraria corte y todo el lujo deslumbrante del que constantemente se rodeaba. Entre sus molestias, en esta época feliz, estaban sus frecuentes e interesantes altercados con la condesa de Noailles, su severa maestra de etiqueta, a quien la joven princesa había apodado impertinentemente Madame Etiquette. Se dice que una vez, cuando María Antonieta se cayó de un burro que montaba en presencia de toda la corte, exclamó riendo mientras aún yacía en el suelo: «Llamen a Madame Etiquette para que me explique cómo la heredera al trono de Francia debería subir cuando te caes de un asno». Uno de los rasgos curiosos del carácter de la joven esposa de Luis XVI fue su ardiente deseo de tener un amigo íntimo, un confidente en todo momento y en todas las situaciones. Luego que atravesó los umbrales de la puerta que separaba el pasado de la archiduquesa del futuro de la princesa de Francia, su mirar pasó sobre una dama de belleza ideal, la princesa de Lamballe, aparentada con la familia real e infeliz viuda de uno de los fidalgos más estimados de Francia. La princesa de Lamballe era joven, bella y esencialmente aristocrática en la gracia de su porte de una elegancia incomparable. Sus ojos, de un azul profundo, reflejaban todo el candor de su alma sin malicia y la inmensa tristeza de su juventud sin risa. Su delicadeza era tal que una vez se desmayó de miedo frente a un cuadro que representaba un cangrejo. Este fue el primero y más sincero de los amigos de María Antonieta. Poco después, sin embargo, fue sustituida por la frívola condesa de Polignac. La princesa de Lamballe sufrió su destitución con dignidad propia de una gran alma. No se quejó y no se rebajó. La princesa de Lamballe solo reaparece en escena, cercenada y mutilada en las calles de París, cuando vino de Inglaterra en búsqueda del infortunado mártir, a quien la princesa perdonó así, en la amargura de su sufrimiento, la infidelidad de sus buenas veces. Ella, que se desmayó ante un cangrejo pintado, tuvo el valor suficiente para enfrentar el tifón revolucionario y morir por la causa de su amiga, que en la época de esplendor le había sido infiel. La condesa de Polignac, sin embargo, en lugar de ejercer una influencia saludable sobre María Antonieta, la arrastró al juego desenfrenado. Entonces estaba de moda el carísimo juego de azar, llamado Faraón. Los juegos del Faraón comenzaban por la noche, en la residencia de Polignac, y terminaban, con las primeras luces del día, ante los ojos de la población escandalizada por la asidua coparticipación del heredero al trono. Esto fue motivo de merecida censura dirigida a María Antonieta. Poco después, la que debía ser la reina de Francia, fue descubierta en un popular baile de carnaval, divirtiéndose de manera bastante inocente, sin recordar la dignidad de su cargo. Poco a poco, los rumores se fueron intensificando y cuando murió el viejo Luis XV, María Antonieta ascendió al trono ya con numerosas antipatías. Aún así, el entusiasmo del pueblo fue grande cuando los aplausos anunciaron a María Antonieta, ya entrada la noche, que con la muerte de Luis XV
había llegado el momento de que el débil y bueno Luis XVI fuera coronado rey de Francia y Navarra. Las festividades de la coronación fueron un curioso contraste de miseria y pompa. Luis XVI, después de ser consagrado y coronado rey de Francia en la antigua y suntuosa catedral de Reims, en presencia de toda la nobleza y de todo el clero de Francia, después de haber sido ungido por el representante del Santo Padre con el óleo que según la tradición había descendido del cielo el día de la conversión de Clovis, después de recibir homenajes de los elementos más representativos y nobles de la nación, salió de la catedral acompañado por el obispo de Autun. Tocando con sus manos las heridas de más de 2000 enfermos de todo tipo, que esperaban alineados a la puerta de la iglesia, la partida del rey, que según la tradición debía curar con el simple toque de sus manos soberanas ciertas enfermedades. Se dice que como presagio de tristes acontecimientos, la corona, al ser colocada sobre la cabeza del rey, cayó de las manos del nuncio apostólico y a golpear a Luis XVI en la frente, lo hirió hasta hacerlo brotar sangre. Con la coronación comienza el largo sufrimiento de la reina. El pueblo padecía hambre y no quería entender que los gastos de la corte eran en gran parte necesarios para el decoro de la monarquía. El pueblo, siempre víctima de explotadores descarados, no comprendía que la nobleza disfrutaba de grandes privilegios, pero que en compensación sostenía con sus propias expensas al ejército y a la marina, y por otra parte cubría los gastos de una gran parte de la administración. El pueblo finalmente no entendía que el clero, esta clase valiente que siempre había luchado por el bien, contra todos los males, por los débiles, contra todos los poderosos y por Dios contra todos sus enemigos, solo este clero pagaba los gastos de los actuales ministerios franceses de instrucción pública y culto. No, los sofismas de un espíritu demoledor como Voltaire, la elocuencia llorosa y perversamente hueca de Rousseau, habían gangrenado a toda la sociedad francesa. Esta nobleza frívola, que parecía olvidar a su Dios, pronto demostraría que olvidaría también a su rey. Su pasado y el enorme peso de glorias que representaban las nobles tradiciones de la que era depositaria, a estos nobles cuyos antepasados habían sido leones, la vida disipada y religiosa de la corte los había transformado en bailarines. Y el pueblo, movido más por la envidia que por el hambre, y olvidando que desempeñar un papel humilde en la sociedad es también cumplir un mandato divino, se lanza furiosamente contra la organización política de Francia. El 14 de julio, la invasión de Versalles por una banda de musarañas que arrastraban tras sí a las masas de la población parisina, imponían el gorro frigio al rey débil e insultaban a una monarquía incapaz de defenderse. La masacre de sacerdotes inocentes, pueblo que pagó con su vida el enorme crimen de haberse dedicado en cuerpo y alma al servicio de Dios, predicando su santo nombre y su ley de paz y amor, el asesinato de varios nobles que no quisieron despertar en tiempo de peligro, desde el trono alrededor del cual habían pasado sus vidas bailando, esta horrible cadena de crímenes que llegó a ensuciar las páginas de la historia de la humanidad, mató quizás a la reina de Francia, la hija de los altivos Habsburgo. Nunca esta muñeca de porcelana de los bailes de Trianón inclinó la cabeza ante la ignominia de sus enemigos. Nunca, ni por un solo momento, la soberana destronada dejó de ser reina, ya que, mayor en sufrimiento que en gloria, demostró al enfrentarse, desarmada y con su hijo en brazos, a aquellos borrachos furiosos que invadían los palacios reales, que ella era de una raza que no teme al peligro, especialmente cuando éste encarna una causa justa. Con la realeza arrastrada por el barro de París, la débil personalidad de Luis XVI, doblegada bajo el peso de la desgracia, el único baluarte de resistencia fue María Antonieta, quien haciendo de su desgracia un trono brillante para su personalidad, impávida, enorme afrenta, frente o sufriendo, armada solo con la sublime armadura de la fe y la resignación cristiana, la ola que iba a sumergir a Francia. Hasta el último momento, esta soberana quiso salvar su trono, no por interés personal, sino por amor al principio monárquico, y lo hizo sin dudarlo, alentando a todos y sin desesperarse nunca, incluso cuando la población la arrebató de las tullerías donde estaba retenida y la condujo entre los clamores y las burlas del pueblo a la mortífera sombra de la lúgubre prisión del Temple, incluso cuando se vio obligada a ver, llena de horror y remordimiento, la cabeza de la audaz princesa de Lamballe, con los ojos hundidos, el cabello empolvado y salpicado de sangre y los labios lívidos, colocada sobre la punta de una vara,
entre los barrotes de la ventana de su calabozo como testimonio de la muerte atroz e inmerecida de su mejor amiga. Aquí, caballeros, está la tortura de su reina. Fue completo, no faltó nada, y lo soportó todo con calma y resignación, provocando de vez en cuando gritos de admiración de sus propios adversarios. María Antonieta, desde la prisión donde estuvo recluida en Conciergerie, París, envió esta última carta a su cuñada Madame Isabel de Francia, explicando sus últimos deseos que quedaron letra muerta. De hecho, esta carta nunca llegará a su destinatario, que también fue guillotinado en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Como esposa, María Antonieta sufrió el mayor martirio. Su marido, a quien dedicó todos los sentimientos de una esposa católica ejemplar, después de haber sido objeto de los más crueles insultos, fue finalmente arrastrado a una muerte gloriosa para el futuro, pero que luego le pareció absolutamente deprimente. Desde su prisión en el Temple, María Antonieta seguramente escuchó el redoble de tambores que anunciaban que la Convención Nacional, en nombre de la igualdad, destruía al inocente representante de la realeza, en nombre de la libertad, impidiéndole despedirse junto a la tumba a su pueblo, al que amaba mucho, y en nombre de la hermandad les quitaría la vida en la guillotina. Pero, señores, fue la madre quien en María Antonieta sufrió las torturas más horribles cuando la convención fue a separar a María Antonieta de su hijo. Ella, durante 2 horas, cubriendo con su cuerpo el del inocente principito, luchó contra el brutal zapatero Simón y su siniestra banda. Solo abandonó a su hijo cuando éste fracasó por completo, fuerza para resistir. Los meses de separación fueron largos, terriblemente sola, atrapada a plena vista de una horrible habitación de la prisión del Temple. La infortunada mujer tenía su oración como su único y poderoso consuelo. Hasta el día de hoy, Francia conserva su libro de misas, sobre el que sin duda cayeron las lágrimas amargas de aquella madre que en el colmo de su infelicidad y abandono supo siempre dar gracias a Dios por el desamparo en el que se encontraba. Finalmente fue procesada por el Comité de Salud Pública, por traición a la patria, por ser una nueva Catalina de Medici, por ser mala esposa y madre, y sobre todo por el motivo menos confesable de oponerse a las pretensiones heréticas de una cierta asociación benéfica secreta que no es en absoluto desconocida. María Antonieta ante el Tribunal Revolucionario, cuadro de Pierre Bouillon. En el proceso su sufrimiento culminó. Su hijo, brutalizado por el alcohol, se convirtió en un auténtico animalito, cuyo único y constante sentimiento era el miedo. Imagínese la escena. En un estrado, sentados los verdugos, que en el proceso se autodenominaron jueces, en una serie de bancos, media docena de individuos desagradables y que olían alcohol, hacían el papel de miembros del jurado. La reina, delgada, con largos vestidos negros, con el pelo enteramente blanco, vieja en su juventud, demacrada y triste, entra con toda la majestuosidad de su decadencia, todavía orgullosa, todavía hermosa y siempre digna e invencible, en esta jaula donde su reputación y su corazón de madre serán destrozados por las bestias más desalmadas de la historia de Francia. El interrogatorio comienza brutal, felino, perverso. La reina lo responde con dignidad, guarda silencio, desestimando con su silencio la infamia de determinadas acusaciones. Se introduce en la sala el príncipe heredero de los tronos de Francia y Navarra, vestido con toscos suecos, con gorro frigio en la cabeza, con aspecto brutal y triste de quien ha sufrido durante mucho tiempo todos los horrores de la barbarie de un verdugo como Simón, y con aspecto estúpido de alcohólico empedernido, con voz llorosa, lanza contra la madre los mayores insultos. Aquí, señores, está el colmo del sufrimiento. La escena, horrorosa en sí misma, no necesita comentarios. Solo os diré que la reina, en un grito magnífico procedente del corazón de una madre ulcerado por el más atroz de los dolores, lanza en la elocuencia de su alucinación, en el horror de su dantesco sufrimiento, un llamamiento a todas las madres presentes preguntándoles si creen en los insultos del niño. Y como si por fin explotara la naturaleza humana en lo más profundo de los corazones de aquellas musarañas, comprimida durante mucho tiempo, hubo una lluvia de aplausos en la sala y un delirio de entusiasmo por parte de aquellas personas que habían acudido a la corte para observar ferozmente a medida que avanza el proceso. Él se siente repentinamente entusiasmado por su víctima y María Antonieta en el banquillo, en el colmo de su ignominia,
recibe una formidable y sincera ovación de sus verdugos. ¿Qué puedo decir, señores, sobre este movimiento histórico? Finalmente llegó la muerte. Dios, en su inmensa bondad, había preparado en el cielo un lugar digno para ella, que había sufrido tanto, amándolo más cuando le enviaba dolores que en la plenitud de sus placeres. El 16 de octubre de 1793 terminó su largo martirio en la guillotina, cuya hoja, a la vez criminal y caritativa, cortó el hilo de su extraordinaria existencia. Así terminó el soberano mártir, cuyo relato se asemeja a un minueto delicado y palaciego, cuyas armoniosas notas fueron bruscamente ahogadas por el aterrador rugido de una horrenda farándula revolucionaria. María Antonieta, superioridad de la tradición y del espíritu sobre la materia. En este cuadro, la reina de Francia, María Antonieta, segura, sostiene la rosa con tal arte que parece mostrar la flor a quienes contemplan el cuadro, pero en realidad está diciendo: mírame y date cuenta de cómo la rosa es un símbolo de mí mismo. Se nota en él no fuerza ni cantidad, sino calidad y categoría. No tiene los esplendores de la fuerza, sino las superioridades de la fragilidad por excelencia. Alta categoría, alta tradición, alto abolengo, alto pasado histórico representado en una persona frágil. Sin embargo, en su fragilidad muestra la fuerza de lo que representa. Casi se burla y bromea con fuerza afirmando: mira, físicamente soy toda esta fragilidad, pero soy todo esto porque represento principios. Básicamente, esto contiene una doctrina: el hombre vale mucho más por su alma que por su cuerpo. Vale mucho más por la suma del pasado y el presente, pudiendo florecer en el futuro, que simplemente en un instante de vida. ¿Dónde está representada la fuerza? No hay nada blando ni suelto en él. Todo el cuerpo está tenso y erguido. Nada está en una posición cómoda, especialmente la cabeza. El cuello alto se eleva, mira hacia abajo pero sin arrogancia. Incluso se vería así en un edificio de 80 pisos, que en comparación con ella se reduciría al tamaño de una caja de cerillas. Me estremece pensar que este cuello sería guillotinado. Los revolucionarios lo cortaron pensando que disminuiría la persona. Sin embargo, la figura de María Antonieta quedó proyectada para siempre y hasta el fin del mundo se hablará de ella. Cuando alguien es víctima en cierta forma de brutalidad contra los derechos, la tradición y la noble fragilidad, adquiere la apariencia de haber sufrido un martirio, crece desmesuradamente y permanece imborrable. Los intentos de la fuerza y de la materia son inútiles contra quienes representan el espíritu. La superioridad de la tradición y del espíritu está representada en esta mentalidad que afirma: sé exactamente lo que soy lo que soy.